al compañero Alfonso Ramírez Cuellar, quien es presidente nacional del Barzón. Le damos la bienvenida al compañero Marco Antonio Mazarte Rojas, quien es el secretario general del Sindicato de Telefonistas. Bien, para continuar con el programa, le vamos a dar el uso de la palabra al licenciado Gustavo Alejandro Cruz López, quien nos va a tocar el tema de la vivienda como un derecho humano. Buenas tardes a todos, a todas. Antes de iniciar con esta plática, desde luego quiero agradecer al Barzón, a Alfonso Ramírez Cuellar, a Alejandro Carvajal y a todos los integrantes de la red de usuarios de servicios financieros, así como al sindicato de telefonistas, la invitación que me hace para aportar algunas ideas en relación a la vivienda como un derecho humano. Sobre todo porque en el recorrido que hemos tenido como abogados desde 1995, que yo me considero afortunado dentro de las cosas que sucedieron en el Barzón, haber formado parte desde sus inicios en la defensa jurídica de miles de deudores en este país. Y digo afortunado dentro de las desgracias que se presentaron, porque me permitió cambiar la visión del abogado en relación a este tipo de problemas. Y para contextualizar el por qué esta situación, quisiera comentar precisamente, porque como muchos y muchas de ustedes lo saben, en 1995 principalmente se presenta un fenómeno muy grave en México que provocó una crisis, sobre todo crediticia, en la cual miles y miles de acreditados, yo le llamo acreditados, no deudores, cayeron en cartera vencida, y que obviamente esto provocó dos vertientes. Por un lado, la vertiente de la resistencia pacífica, en la cual luego dentro de ellas encabezaba nuestro amigo Alfonso Ramírez Cuellar, Juan José Quirino Salas y otros compañeros más. Pero por el otro lado también se empiezan a buscar mecanismos jurídicos de defensa de los miles y miles de acreditados. Y obviamente nos encontramos primero con un problema que era empezar a alegar la falta de legitimación, las improcedencias de las vías, pero en algunos casos conspiraba, en otros lo que lográbamos era que el asunto se prolongara. Pero bueno, derivado de esta situación, recordemos que esto no se da solamente en el tema de vivienda, sino que era el campo, eran en este caso los productores, eran los industriales, prestadores de servicios, es decir, fue un fenómeno más generalizado. Y actualmente vemos que el contexto cambia, no tan radicalmente, pero se empieza a presentar un fenómeno, sobre todo hacia la clase trabajadora, y de manera muy puntual en el tema de la vivienda. Y precisamente cuando nosotros en esta situación de estar en la defensa de los deudores, empezamos a percatarnos que uno de los temas fundamentales precisamente era la vivienda. Esto me retrotraigo porque precisamente en el año 2000 viene a México Milón Cotari, que era el relator de vivienda en el tema de Naciones Unidas, y se
empieza a realizar un diagnóstico en el cual en el año 2003, ustedes podrán encontrarlo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas plantea que en México había precisamente un problema de violación de derechos humanos en relación al tema de vivienda. Y dentro de esto aludía a la forma de que en México se habían venido otorgando los créditos hipotecarios, ¿no? Y que este tema de la forma de otorgar créditos hipotecarios por lo excesivo de los intereses, es decir, en este caso la usura, la usura que la Convención Americana sobre Derechos Humanos la prohíbe, estaba permeando precisamente con la permisibilidad del Estado mexicano hacia los créditos, beneficiando a los banqueros inicialmente, y estaba generando un problema de incertidumbre jurídica. Esto es una cuestión que no es tan simple de comentarlo, porque precisamente dentro de las observaciones y dentro de las recomendaciones que se emiten van en el sentido de que toda persona, la Constitución dice familia, yo no comparto esto porque habemos quienes a lo mejor no tenemos familia, pero sí tenemos derecho a una vivienda. Entonces decía, bueno, esta parte tendría que analizarse en el cual debe tener certeza jurídica, y precisamente en la forma de otorgar créditos lo que se ha provocado es la falta de certeza jurídica. Si por ejemplo ahorita hacemos un ejercicio que supongo algunos y algunas de ustedes tienen créditos de Fobiste, de Infonavit, y les preguntamos cuántos años llevan pagando y analizan sus créditos, si efectivamente han amortizado o deben más de lo que solicitaron inicialmente, por un lado. Por el otro lado, cuando nosotros hacemos el análisis de la propia Constitución, que nos habla de que se tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, encontramos, bueno, ¿cuáles son los estándares internacionales para considerar que precisamente en México tenemos una vivienda digna y adecuada? Primero, tenemos derecho a contar con los mínimos de agua potable, los servicios, en pocas palabras, mínimos de satisfacción de drenaje, seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, que esa vivienda tenga condiciones para que si nosotros decidimos aislarnos, es decir, en lo individual en ese momento, porque queremos descansar, podamos hacerlo. Que nuestra vivienda tenga condiciones de ventilación, de iluminación, entre otros factores, y que tenga un espacio suficiente. La pregunta es, efectivamente, en México, y retomando un poquito las palabras de la directora jurídica, ahorita que comentaba que la intención es regresar a sus orígenes de la vivienda de interés social, ¿se estarán cumpliendo estos mínimos? Estamos hablando de vivienda digna. Evidentemente que no. Yo, a no ser que me equivoque y algunos de ustedes o algunas de ustedes nos digan, no, pues yo estoy de acuerdo en vivir en una casita que tiene 40 metros cuadrados de superficie, en la cual pues es notorio que no. Si a esto partimos de que en esas viviendas existe un hacinamiento terrible, en las cuales no viven dos personas, en ocasiones viven más de dos familias de esos populares, ya no digamos los fenómenos. Entonces son fenómenos que se presentan. Por otra parte, cuando hablamos también que
se perdió el sentido social de la vivienda. ¿Por qué? Porque al final, ahorita curiosamente leí yo en el periódico aquí en Puebla, me parece, que Peña Nieto dice que va a buscar que los requisitos para adquirir vivienda de Infonavit sean mínimos. La pregunta es la siguiente: yo puedo adquirir una vivienda, pero no la voy a poder pagar. El problema es que ahora, ni aunque los créditos sean más baratos, no tenemos posibilidades de pagarlos. Por otra parte, cuando ahorita también lo decía nuestro amigo Alejandro, encontramos que yo les sacaron un proyecto del estado de Oaxaca y ahí se nos han presentado problemas de carácter ecológico, de carácter ambiental. Muchas viviendas se están construyendo en las riberas de los ríos, en los afluentes, incluso están cruzando los propios ríos. ¿Y qué sucede cuando se presenta un fenómeno natural? ¿No? Pues nos encontramos con problemas de inundaciones, con problemas de desplazamientos, porque precisamente la tierra sufre movimientos. En el caso de nosotros, pues continuamente hay, creo que a diario 3 o 4 veces al día a la recesión. Entonces son algunos elementos que nos pueden dar la idea de que en México estos estándares de derechos humanos no se están cumplimentando. Y bueno, y por otro lado, recordemos que en el año 2011, quiero aclarar, no me estoy metiendo a un tema tan profundo del aspecto jurídico, porque entiendo que la mayoría no son abogadas, pero en México en el año 2011, en el mes de junio, se plantea una reforma constitucional. ¿Por qué se nos destaca? Porque dentro de esta reforma constitucional, independientemente de que nuestra propia constitución ya planteaba el tema de la vivienda digna y adecuada, uno de los graves problemas es que hasta la fecha, también inclusive ni siquiera con la reforma constitucional, se ha podido obligar al Estado mexicano a que cumpla con esas observaciones, con esas recomendaciones. Pero bueno, la reforma constitucional, principalmente en su artículo primero, establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia